Buen día, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Volviendo aquí a esta sesión, ¿no? que tenemos de consultas los días jueves. No sé si me escuchan bien. Sí, Juan, te escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que están casi todas las facultades conectadas, me parece. Eh, no sé si de la Facultad de Salud hay alguien. No estoy viendo a nadie. Y tampoco de IPAO. Ahí llamo a Pau. Bien, gracias, Willy. Ahí le aviso a las chicas de salud, Juan. Bueno, gracias, Norma. Ahí aguardamos unos minutitos y ya arrancamos, ¿sí? ¿Sí? Que todos se identifiquen. Los que dicen equivalencia, departamento, todo eso que se identifiquen, por favor. Que necesitamos tomar asistencia. Bueno, ahí se están... Sí, están casi... No, porque hay algunos que dicen ciencia humana, otro dice otro Pero nombre. que se identifiquen las personas igual. Sí, las personas. Que se dedique, el que dice título certificado, todos identificados, por favor. Bien, y si son varios, que pongan nombre varios. ¿O qué? Sí, que pongan nombre varios, Bien. pero que se identifiquen. Bueno, ahí les pedimos un favor a todos, que por ahí, bueno, quizás están algunos unidos al Meet con algún nombre, ¿no es cierto?, que representa a un grupo. Si por favor pueden poner allí en los mensajes quiénes serían las personas que están conectadas, así, bueno, este, podemos tener una noción más general, ¿no?, de aquellos que están, en este caso, recibiendo hoy esta capacitación que vamos a dar y consulta. ¿Sí? Bueno, Buenos días. sí, Alejandra. Juan, te hago una consulta, disculpa que te moleste. Nosotros habíamos ya aplicado el tema de las prórrogas, ¿sí? Sí, Tanto las del 2020, bueno, como aquellos alumnos anteriores al 2020. El guaraní anterior no le permitía tomar las prórrogas a aquellos alumnos que se les había dado la regularidad por equivalencia. Y estamos notando que en este sistema nos pasa lo mismo. ¿Es así? bueno, habría que ver los casos, ¿no? Son todos por equivalencia, coincide. Es decir, cuando nosotros dimos las equivalencias, que aplicamos el periodo, por ejemplo, 2020, primer cuatrimestre, aquellos alumnos que fueron dados por equivalencia a la regularidad no le tomó la prórroga. Entonces se la tenemos que hacer, digamos, como manual. Sí, 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 en ese caso Sigue tienen que teniendo hacerlo el como mismo manual. tema. Ah, bien, gracias, Sí, Juan, perdón. porque ¿qué pasa? Las equivalencias no están vinculadas a una comisión ni a un año, Perfecto. ¿sí? Muchas gracias, Juan. No, no, ¿por qué? Bueno, bien ahí Gonzalo también pone que no son cursadas, ¿no? Es por eso. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar. Ya son 10 y 12. Bueno, la idea de hoy es bueno, ante la situación que se ve necesaria, ¿no?, de poder extender una prórroga de regularidades a un grupo de alumnos.
en forma masiva, no, bueno, hay una resolución al respecto. En cuanto a esto, bueno, vamos a ir viendo cómo poder hacerlo en los dos sistemas, ¿sí? Por eso hemos convocado a tanto personal del departamento de estudiantes de CIU 2 y también de CIU Guaraní 3. ¿Sí? Vamos a mostrar primero cómo se haría esta prórroga masiva en CIU Guaraní 3 y después vamos a dar paso a ver cómo hacerlo en el CIU Guaraní 2. Así que bueno, ahí les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo cómo se haría esto. Bueno, aquí ya estamos dentro de CIU Guaraní, ¿sí? Bueno, la operación, si no sabemos bien dónde está o no nos acordamos, podemos poner en el buscador de operaciones, aquí abajo, regular, ¿no? O regularidad, ¿sí? Y acá ya podemos identificar la operación, modificar masivamente el vencimiento de regularidad, ¿no? Si tocamos aquí, bueno, vamos a poder ver aquí en la barra del menú cuál es la ruta, ¿sí? Para que en otras ocasiones podamos acceder, si lo deseamos, a través del menú, ¿no? Está en matrícula, en alumnos, modificar masivamente el vencimiento de regularidad. Siempre recuerden, si tienen dudas sobre alguna operación y todo eso, generalmente hay una ayuda. Ven, aquí tienen el símbolo de pregunta. Si tocan allí, se les va a abrir la ayuda donde les explica cómo funciona esa operación, qué es lo que tienen que colocar en cada uno de los campos que tienen que seleccionar o completar. Así que bueno, ante cualquier duda también pueden consultar, ¿no? La ayuda que está ahí que proporciona la gente de CIU Guaraní. Bueno, aquí estamos, ¿no? Modificar masivamente el vencimiento de regularidad. Bueno, la tarea que hay que hacer es básicamente, en este caso, es tomar todos aquellos alumnos que hayan cursado en el 2020, ¿sí? Ya sea el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, anual, y que se les haya vencido la regularidad, bueno, extenderla, ¿no? Hasta el 31 de marzo del 2024. Esa es la consigna que hay que realizar. Entonces, vamos a ver los filtros acá, ¿no? Dice, seleccione el criterio de filtrado, ¿no? Y podemos hacerlo por la fecha de fin de vigencia, ¿sí? O por la comisión, ¿sí? En este caso, para trabajarlo, lo vamos a hacer por comisión, ¿no? Porque vamos a elegir todas las comisiones que estuvieron habilitadas con alumnos que cursaron del año 2020 y lo vamos a tener que hacer por periodos, ¿no? Por ejemplo, yo selecciono comisión acá y bueno, me dice a quiénes vamos a aplicar este criterio, ¿no? A todas las regularidades, a las que no se han vencido aún o las que ya están vencidas. Bueno, en este caso a todas, ¿no? Se hayan vencido o no, de los que hayan cursado en el 2020, se les va a extender hasta el 31 de marzo del 2024. Entonces acá en el filtro vamos a escoger el año académico, es decir, desde dónde vamos a tomar las regularidades que queremos realizar en la prórroga, es del 2020, ¿sí? Bueno, por ejemplo, vamos a elegir el primer cuatrimestre, ¿no? En el caso de química, ellos tienen el tipo de sede, es sede única. En los otros casos, en las otras facultades, tienen San Luis o Villa Mercedes, ¿sí? O Merlo, puede ser otra, ¿no? En el caso de química, la sede que tiene es esta, sede única.
Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá vamos a tomar todas las cursadas del año 2020 para el primer cuatrimestre, ¿sí?, de la Facultad de Química. Le doy filtrar y bueno, aquí me trae todas las comisiones, ¿no? Porque estoy filtrando por comisión, ¿sí? Todas las comisiones del 2020, primer cuatrimestre. ¿Sí? Y acá, bueno, me muestra todas las actividades. Por ahí tenemos que tratar de, antes de hacerlo, le podemos pegar una miradita así general de que entre los códigos de actividades, ¿sí?, estén solamente las actividades de la facultad, ¿no? Que no se vaya a cruzar por allí alguna actividad de otra facultad, ¿sí? Generalmente las actividades de la facultad empiezan con el código de facultad, ¿no? Entonces acá deberían estar, digamos, todas las de la Facultad de Química, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué hago? Si yo me cercioro de que son todas las actividades de mi facultad, bueno, le doy todos. Una vez que le di todos, le doy siguiente. Bueno, y en esta otra pantalla lo que me pide es, bueno, que coloque yo cuál es la fecha a la que se va a correr el vencimiento de la regularidad, ¿no? En este caso, le vamos a poner, dijimos, hasta el 31 de marzo del 2024. Bueno, aquí podemos asociarle la resolución, así que estaría bueno, si ustedes pueden, cargar la resolución. Si recuerdan, hay una operación que se llama administrar documentos respaldatorios, ¿sí? Bueno, allí pueden dar de alta las resoluciones para que estén disponibles aquí. Entonces, bueno, ahí vincularían la resolución y acá en observaciones pueden poner, si quieren, algún dato, ¿no?, que ustedes crean que es relevante. Bueno, estos serían los pasos en sí para realizar esta operación. Luego le darían procesar y lo que haría sería, bueno, esto, ¿no? Para todos los que cursaron en el 2020, en el primer cuatrimestre, les movería el fin de la regularidad. Y así lo tenemos que hacer también para el segundo cuatrimestre del 2020 y para la anual 2020. Bueno, hay otra opción también acá que dice sin vencimiento. Esta no la vamos a usar, ¿no? Pero si uno hace eso, ¿qué haría? Que todas las que se vencen, en este caso, en el periodo que hemos especificado, que es 2020, primer cuatrimestre, bueno, como que extendería la regularidad, pero sin vencimiento. Quedarían como siempre, van a quedar disponibles o regulares, ¿no? No es algo que manejemos nosotros, así que siempre debería ir acá con una fecha, ¿sí? Acá ponemos la fecha a la que queremos que se mueva o se extienda la prórroga. Bueno, después eso le damos procesar, ¿no? Bueno, y ahí va a ir haciendo el proceso el sistema y les va a mostrar un reporte después al final de la cantidad de alumnos que se procesaron y todo eso, ¿no? Después ustedes lo pueden revisar para verlo. Bueno, ese sería básicamente el proceso, ¿no? Ustedes tendrían que hacerlo, como les decía, ¿no?, para el primer cuatrimestre, para el segundo cuatrimestre, y también para la anual. Bueno, esta sería la operación. Si ustedes pueden ver después, o no pudieron imprimir el reporte de lo que largaba el sistema al procesarlo, bueno, pueden ir acá a ver resultados anteriores
y le va a mostrar el detalle de la operación que ustedes hicieron, ¿no? Bueno, en este caso les muestra cuándo ejecutaron esta operación, quién lo hizo, y bueno, y acá pueden ver el reporte con la lista de alumnos a los que se le hizo el movimiento. Bueno, ahora ustedes quisieran tal vez corroborar, ¿no? Si sucedió así. Por ejemplo, vamos a tomar un caso, ¿no? Acá de este alumno. Le voy a copiar el legajo y vamos a ver si a este alumno efectivamente se le hizo en su momento el movimiento de la fecha de regularidad. Eso lo podemos ver todo en la ficha del alumno. Vamos a reporte, ficha del alumno. Lo buscamos ahí por el legajo. Y ahí acá en la ficha hay una operación que dice vigencia de regularidades modificadas. Si yo toco acá puedo ver todas las extensiones de regularidad que ha tenido este alumno, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta era la materia en cuestión, ¿sí? A la que se le extendió la regularidad. La vigencia anterior se le vencía el 31 de diciembre del 2023 y ahora se le extendió hasta el 30 de marzo del 2024. ¿Sí? Bueno, de esa manera uno puede ver las modificaciones en las regularidades que se le ha hecho a algún alumno con alguna materia puntual. Bueno, esa sería más que todo lo referente a la operación que habíamos visto recién, ¿no? Los recuerdo, está en matrícula, alumnos, y acá era modificar masivamente el vencimiento de regularidad. ¿Sí? Recién mencionaba, bueno, Alejandra, ¿por qué no lo hacía con las equivalencias? Bueno, porque las equivalencias no están dentro de una cursada, dentro de una comisión. Y nosotros, justamente en el filtro, filtramos por comisión, ¿no? Y las equivalencias, bueno, no están vinculadas a ninguna comisión ni a ninguna cursada. En ese caso, habría que hacerlo de otra manera, ¿no? Tal vez podríamos filtrar por fecha fin de vigencia, ¿no? Entonces podemos especificar, ¿no? Desde qué fecha en adelante puede tomar, que tomen los alumnos, o hasta qué fecha, o entre qué fechas, ¿no? Entonces dice, seleccione regularidades con vencimientos entre todas aquellas que se vencieron entre esta fecha y esta otra, ¿no? Entonces quizá ahí podemos ver, ¿no? A quienes se les ha vencido y bueno, y en base a eso seleccionar a qué alumnos y qué actividades queremos extenderles la prórroga, ¿sí? No sé, por ejemplo, les pongo entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, ¿no? Y aquí, bueno, el sistema me va a tirar a todos los que se le vence entre esas fechas, ¿sí? Y bueno, yo de ahí tendría que fijarme a quienes les corresponde o no hacerle la extensión, ¿no? Y acá, bueno, uno a los que se les venció entre esa fecha, darle cuál sería la fecha. En este caso el Siguarín no muestra en detalle quiénes son los alumnos, ¿no? Entonces como que uno no tiene mucho control sobre eso, ¿sí? Si le da a procesar va a ser a todos los que se les venció entre esa fecha.
Entonces, bueno, por ahí habría que ser un poco más cauteloso, ¿sí? Con esta operación, y porque puede quizás tomar alumnos que no les correspondía, ¿no? Que se les venció, tal vez porque correspondía, y bueno, no era necesario hacerle la extensión, ¿sí? Pero bueno, esa es otra opción que tenemos, ¿sí? De hacerlo por fechas del fin de vigencia. Después tenemos otra operación también que es matrícula en alumnos, es cambiar, modificar el vencimiento de regularidad, ¿no? Y ya acá es para un alumno en puntual, ¿no? Uno busca al alumno y le extiende particularmente para ese alumno y para X, ¿no? Materia que se le venció, le extiende la regularidad. ¿Sí? Bueno, esas serían la operación, ¿no? Pero para no confundirlos, la operación que ustedes tienen que utilizar en este caso es matrícula, alumnos, modificar masivamente el vencimiento de la regularidad, ¿no? Acá eligen por comisión y ustedes van seleccionando. Bueno, el año académico lo tenemos claro que por la resolución decía que eran los del 2020. Y bueno, acá seleccionamos cuál es el periodo. Eso a los del 2020 se le hacían masivamente, ¿no? Y después están los que por pedido particular le hacen la extensión, ¿sí? Que lo piden. Bueno, entonces ustedes ya ahí utilizarían la otra operación, ¿sí? Que es puntual para un alumno, ¿sí? Que es modificar vencimiento de regularidad, ¿sí? Bueno, eso sería todo en cuanto a las operaciones para Guaraní 3. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Oh, Juan, aquí lo hicimos y tomó todas las prórrogas bien. Nos quedó ese tema de las equivalencias, pero bueno, voy a probar con el tema de la fecha de fin de vigencia. Bueno, perfecto. No rectificábamos equivalencia, entrábamos por alumno, modificar la vigencia del alumno por alumno, digamos, cuando es equivalente. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Gracias, Ale. Juan, Sí, Andrea. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, Juan, en caso de que ponemos nosotros a ver resultados anteriores, si no aparecemos en este listado, significa que nosotros no hemos hecho ninguna modificación. Exacto. Bien, Sí. bien. Si solo Gracias. los resultados anteriores solo aparecen si ustedes han corrido el proceso ese en ocasiones anteriores, ¿no? Perfecto, gracias. Bien. Bueno. Bueno, Juan. Sí, Rosita, ¿cómo estás? Bien, buen día a todos. Bueno, agradecerles a todos la presencia para esto, que era importante que siempre tengamos todas la misma información, más allá de que algunos lo saben manejar, pero es lindo estos encuentros donde por ahí pueden consultar además otras cuestiones, y bueno, Juan siempre tiene mucha predisposición, igual que el resto de la gente de la DGTI. Lo que yo voy a necesitar es, vamos a protocolizar esta capacitación, entonces voy a necesitar que cada uno de los que hoy estuvieron presentes le envíen a sus secretarias académicas el nombre completo, la función que desempeñan ahí en la facultad y el DNI para protocolizar la capacitación. Lo mismo ustedes, Juan. Si me pueden mandar por mail todos los que estuvieron, pues yo sé que estás vos, pero veo a otros también de la DGTI, para poder protocolizar esta actividad que se realizó. Perfecto, Rosita.
perfecto. Bueno. Sí. Sí, están el resto del cuerpo Bien. acá de cómputo están Sí, siempre brindando están. apoyo. Sí. Están allá. Así que bueno, si a más tardar el lunes, nos pueden enviar, así la sacamos la semana que viene y ya cerramos el tema. Perfecto. Una consulta. Hola, buen día. Hola, Ceci. ¿Cómo están? Respecto a la protocolización, a nosotros no nos había llegado ningún invitado. Se nos llamaron de cómputo para pasarnos el Meet. ¿A quién tenemos que pasarle para que protocolicen del IPAU? Y pasáselo a Guido y él me lo reenvía o me lo mandas a mí directamente. Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, lo que también íbamos a hacer en esta capacitación de hoy es mostrar cómo hacerlo también en Guaraní 2, ¿sí? Porque bueno, hay facultades que están en Guaraní 2, no están en proceso de migración prontamente, pero bueno, mientras tanto se va a mostrar también cómo hacerlo en Guaraní 2. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo en Guaraní 2? Así que ahí William nos va a mostrar cómo podemos hacerlo. No sé si... Hola, Sí. ¿me escuchan? Sí, perfecto, William. Ok, hola a todos. Antes que nada quiero recordarles que los días jueves a las 9 siempre estamos resolviendo consultas en conjunto. Se hace un meet y estamos viendo los problemas de la semana, reforzando algún tema que sea necesario. Les pedimos por favor que siempre las consultas las envíen antes, cosa que las podamos ver con tiempo y no perdemos tiempo ese día y directamente hablamos sobre la solución del problema y comentamos cuál es el problema. Como siempre, para la gente que está en el Guaraní 2, es bueno que se empiece a sumar los días jueves cuando nosotros estemos para que vayan familiarizándote mucho mejor con el Guaraní 3. Bueno, yo voy a pasar a explicar el Guaraní 2. Ahora comparto pantalla. Bueno, en el caso de Guaraní 2 tenemos dos operaciones para hacer extensión de regularidades masivamente. En esencia se ven igual al momento del filtro, que una es esta. Y esta otra. Cambio fin de vigencia de regularidad en forma masiva y prórroga de vigencia de regularidad. La diferencia está en el momento de asentar la regularidad, es que una vincula la extensión con una resolución y la otra no. La resolución es para cargar la resolución que se va a usar en la extensión de regularidades, si es que lo necesitan, es actualizaciones ABM de resolución. Yo voy a cargar cualquier cosa. Total, estoy en una base de piloto. Con esto yo, digamos, estoy cargando una resolución. Ahí en observaciones ustedes tendrán que poner más o menos cuál es la intención de la resolución. Prórroga por, no sé qué figurará en el texto de la resolución, pero pondrían por lo menos prórroga por general, por necesidad o por esto, por lo otro. Ustedes vean. La extensión de regularidad está en planes, prórrogas y en este caso vamos a usar la con resolución. Las dos operaciones son iguales, nada más que una no la resolución. Como esta base es vieja, yo voy a tomar un periodo del año pasado. Cuando usted está poniendo la fecha, es donde se vence. Acá voy a poner un intervalo, es donde cae el vencimiento de la regularidad. Voy a tomar un intervalo grande. Como esta base es vieja, yo no sé exactamente cómo está con las fechas. Y acá le voy a poner, qué sé yo,
30. Seguro que algo va a caer. Bueno, y voy a limitar a una materia. En este caso, bien. Este filtro ustedes pueden ir ampliándolo para quedarse con un grupo de alumnos, tanto si es los alumnos de un año, el año en que regularizaron, a eso se refiere con el año de la comisión, el periodo lectivo, pueden aplicando ustedes todo lo que quieran y que eso va a hacer que se acoten los alumnos que va a recuperar. En este caso, voy a usarlo solo para una materia, fue bastante rápido. En este caso, es aquí donde yo les decía que ahora hay que cargar la resolución que cargamos hace rato. Ahí está. Entonces ahora cuando nosotros extendamos la regularidad, el sistema va a guardar por detrás esta resolución para justificar esta extensión de regularidad. Con respecto a la fecha, ustedes si tienen que ir a más opciones, ingresar fecha. En este caso lo voy a hacer hasta el 25 del 06. 23. Les recuerdo que esto es una base piloto, así que no hay problema con los datos que modifique. Y en este caso el tilde indica a quién se le va a aplicar extensión de regularidades. Yo puedo tomar un grupo de alumnos y algunos quitárselos sin problemas. Entonces, una vez que ya tenemos todo listo, modificada la fecha y demás, confirmamos. Los datos se han guardado correctamente. Bueno, en este caso no tenemos un reporte, nada por el estilo, solo tenemos que ir a la ficha del alumno, que en este caso, ¿dónde era? Había anotado el número. Acá está. Bueno. Regularidades. Y la materia de la regularidad vigente. No me acuerdo cuál era el código de la materia. Bueno, me parece que me equivoqué de alumno, no anoté mal. La materia era 551. No me plasmó el cambio de regularidad. Bueno, lo que pasa es que esta es una base que tenemos de piloto para hacer pruebas. Yo no sé si eso estará haciendo algo. Hoy no apliqué el código de la materia, así que me está recuperando todo. Ok. Ya entendí qué pasó. El problema es que le puse que vence la regularidad en 2023 el 6 y es el junio del año pasado. Por eso figura como vencidas. Ahora lo que voy a hacer es volver para atrás.
07551. Procesar. Bueno, lo que voy a hacer es extenderle la materia hasta 05 del 05 del 2024. Continuar. Voy a tomar, bueno, voy a tomar otro de abajo. 40 92 602. Confirmo. De todos modos, bueno, ahí ya podían ver que la fecha se había sido modificada, pero vamos a la ficha del alumno. Ahora tendría que estar la regularidad vigente. 551. 551. No, regularidad, disculpa. 551, aquí está vigente la regularidad, ya lo pueden ver en el historial académico. Figura junto con las regularidades vigentes, aquí está la fecha. Bueno, y eso sería todo lo que respecta a Guaraní 2. La otra operación, como pueden ver, usé las dos. En una cargué la resolución y en la otra no. Así que son iguales, nada más que se fija la resolución. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Sí? Sí, William, buen día. Marisa te habla del departamento de alumnos de FAPSI. Quería preguntarte lo mismo que están preguntando ahí en certificaciones y títulos, que lo escribieron en el chat. Si se hace por materia, porque nosotros tenemos muchísimos estudiantes y por lo general no lo hacemos materia por materia, pues son 3 carreras. A ver, eso en Guaraní 2 uno aplica el filtro que uno quiere. En este caso yo elegí la materia, pero ustedes pueden no aplicar ningún filtro. A ver, extensión de regularidades. Yo me estoy refiriendo a la carga masiva, ¿no? Sí, a la extensión masiva de regularidad. El filtro, usted aplica lo que aplica. Como ser, lo que importante es esto. En el caso de Guaraní 2, es el periodo. Bien, y eso es igual que en el CO3. No, el CO de Guaraní. Se cortó, perdón, no te escuché. Bueno, un segundo. Juan. ¿Ahí? Un segundo, a ver, voy a ver si... Estamos en máquinas diferentes, así que... Juan, ahí tiene una consulta para Guaraní 3 sobre el filtro. Ahí Juan ya se siente y les explica. Yo estaba encargado de explicar el Guaraní 2. No, perdón, quizás no se entendió. Te preguntaba vos, William, que estás explicando el CO2, que nosotros es el sistema que estamos usando actualmente. Sí, donde dice la fecha, sí, fin de vigencia de regularidad, porque se ve muy chiquito acá. Ah, ok. Es donde cae el vencimiento y lo que queremos modificar. Exacto, tenemos un periodo. El periodo es donde cae la regularidad. Nosotros vamos a poner, como si yo pongo del 1 de enero al 5 de mayo. Todo lo que caiga dentro del 1 al 5 lo va a recuperar. Las fechas son lo más importante, que es el lapso donde cae el vencimiento. Usualmente caen todos agrupados en la misma franja, ahí apenas 1 o 2 días al finalizar el cuatrimestre, pero al iniciar el cuatrimestre, quiero decir, si no me equivoco. Pero, digamos, uno pone un margen grande por si las dudas. Y ahí, con eso recupera todo, de todas las carreras, de todas las materias.
Ahora, si uno por necesidad o algo por el estilo va achicando, bueno, como hacer yo acá, voy a poner un ejemplo de vuelta, la misma fecha, del 1, 2023, y voy a poner el 5 de mayo de 2023. Bueno, acá me va a traer todo, indistintamente de la carrera, materia o año académico que hizo el alumno. Porque recuerde, cuando usted extiende una irregularidad, se fija en el fin. Entonces, si esta ya ha tenido una extensión de irregularidad. O sea, hay que estar atento a eso porque muchas veces se puede pasar que, mejor dicho, ha pasado, que hay alumnos que terminan teniendo una extensión de irregularidad hasta de 6 o 7 años porque caen de resolución tras resolución y no se aparta una corte en particular. Bueno, en este caso, me trae todas las comisiones de diferentes años, de la misma materia o diferentes materias, indistinto. No sé si con eso resolví la duda que tenías. Sí, William, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene ninguna duda? Repasamos el guarnido entonces de vuelta rápidamente. Ok. Digamos, si ustedes deciden que van a vincular la extensión de irregularidad, primero tiene quiero decir, si van a vincular la extensión de irregularidad con una resolución, que creo que este es el caso, está en unidad académica, actualizaciones, ABM resoluciones. Ahí ustedes pueden cargar la resolución o usar una que está, modificar o no. En este caso yo cargué esta, una vez asociada ya no la pueden borrar. Después se van a la operación que sería plan por alumno. ¿Dónde está? Prórrogas, plan por alumno, prórrogas. Y ahí tienen dos opciones. Una es prórroga vigente, regularidad en forma de prorrogar vigencia de regularidad en forma masiva y cambiar fin de vigencia de regularidad en forma masiva. La diferencia es que en una se carga la resolución y en la otra no. Y se trabajan igual. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Si tienen dudas, si les queda algo, manden un mail y nosotros les mandamos el paso a paso para que les quede ya y lo puedan guardar. De todo modo, este video se va a colgar y ustedes lo pueden volver a repasar. Ok. Si nadie más tiene duda, podemos dar por finalizado la capacitación, a menos que alguna de la autoridad quiera hablar. Les recuerdo, día jueves a las 9 de la mañana, con este mismo enlace, entran a hacer consultas y preguntas sobre Guaraní 3. La idea es que manden las consultas y preguntas unos días antes, cosa que nosotros podamos ir viendo. Las consultas pueden ser de los problemas con los que se están topando. Ese día usualmente nosotros hacemos un repaso de los problemas de la semana, las dudas que han tenido todo, pero ustedes pueden solicitar algo en particular para que veamos. Porque se acerca una fecha, tienen que correr algún proceso, tienen algunas dudas, bueno, pueden solicitarlo, que veamos ese proceso antes que ocurra. No necesariamente que haya algún problema, ¿no? Willy, Sí. Sí, simplemente remarcar nuevamente el tema de los jueves, que tanto Juan como Willy, de las capacitaciones, de que manden las consultas unos días antes, para que luego el día de la capacitación o de la consulta sea más expeditivo. Lo otro que quería yo comentarles, que este año vamos a terminar de migrar aquellas facultades que tienen Guaraní 2, ¿sí? Que van a ir a Guaraní 3.
Entonces, más allá que algunas consultas sean sobre Guaraní 3 y ustedes todavía no tengan el Guaraní 3, estén presentes porque después les va a tocar. Entonces, cuanto antes empiecen a meterse en lo que es el sistema, va a ser mejor. También están los videos en la página de la DGTI sobre Guaraní 3, porque ese proceso es inminente, ¿sí? Yo lo que tengo que hablar con las secretarias académicas, facultades que tienen Guaraní 2, es cuando vamos a concretar la fecha, pero esa fecha se va a hacer. Entonces, les pido que vayan mirando los videos sobre el Guaraní 3 que hay y asistan a las consultas, capacitaciones de los jueves, para que luego sea más simple el proceso. Y de mi parte nada más que agradecerles nuevamente a la gente de la DGTI y a las facultades por la presencia, y la semana que viene ya estará la resolución de la capacitación. Bueno, gente, entonces nos despedimos, ya se pueden desconectar y los esperamos los días jueves. A la gente de Guaraní 2, préndanse, por favor, porque esto les va a servir para ir viendo los diferentes problemas y circunstancias que se van presentando en el sistema. Los va a ayudar mucho también en el aprendizaje de ustedes para usar el Guaraní 3. Listo. Que tengan un buen día y sigue la jornada laboral. Nos vemos.